Pastor Willington Millán es pastor, por supuesto. Tú estás actualmente en Girardot. Es muy conocido allá en el área también por su línea juvenil y es compañero de la maestría que estamos cursando actualmente algunos compañeros acá en la ciudad. Y por supuesto es un amigo personal. ¿Cuánto le damos la bienvenida al pastor? Él no es el que se va a quedar, pero lo vamos a ensayar hoy a ver cómo le va ahí. No. Gracias, pastor, por aceptar la invitación de venir a predicar. Bueno, muchas gracias al pastor. ¿Qué tal si oramos por el pastor y su familia para que el Señor los dirija en la nueva dirección que Él ha mostrado? ¿Les parece? Ahí donde están, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Querido Padre, gracias porque nos has llamado a servirte. El servirte, Señor, implica que debemos seguir la ruta que tú nos trazas. En este momento, a través de la iglesia, la nube, la columna de nube que cubre a la familia Gallego, se levanta y se mueve hacia las islas de San Andrés y Providencia. Padre Celestial, ayuda a esta familia a seguir siendo cubiertos por la columna de nube y fuego, y que donde la columna se detenga, ellos se sientan felices de hacer su vida allí, y que cuando la columna se levanta y se mueva, ellos estén dispuestos a seguir bajo su sombra, y que la iglesia, Señor, acepte a quien llega, porque para quien llega a esta iglesia, la columna se mueve y se detiene sobre esta iglesia. Señor, danos tu bendición, ayúdanos a seguir tu dirección e ilumínanos con los rayos poderosos de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, para mí es un honor estar aquí en este lugar y darle las gracias también a mi amigo y pastor Jonathan por haberme invitado a este lugar para estar con ustedes. El tema de esta mañana lo hemos titulado Hasta 70 veces 7. ¿Saben? Los seres humanos funcionamos bajo la ley de la acción-reacción. Nos hacen algo, nosotros reaccionamos o retribuimos. Para cada acción, dice la ley, hay una reacción. Cuando somos heridos, nuestro recurso, ¿saben cómo se llama? Cuando alguien nos hace daño, nos hiere, habla de nosotros, pisotea nuestra honra. ¿Cómo se llama el recurso de reacción que el ser humano tiene? La venganza. Muy bien. Frases como perdono pero no olvido. Si le gritan, dice uno a los hijos, pues usted grite más fuerte, no se deje. Vaya, si vienen a hablarle duro o si le vienen con una piedra en la mano, salga usted con dos. La venganza es dulce, y etcétera, etcétera. Ese es nuestro recurso humano de reacción. La venganza, hermanos, se ha convertido en este mundo en un círculo vicioso que nos sume en ofensas, maltrato, traición, odio, resentimiento y el resultado final, la muerte. ¿Cuántas personas han perdido su vida por un resentimiento? Por una lucha entre familias, por venganza, y en nuestro país sufrimos bastante el asunto de pérdida de la vida por venganza, retaliaciones u otro tipo de cosas que traen como resultado la muerte. Hablar del perdón en este contexto es bueno, pero un escritor cristiano, C.S. Lewis, dijo lo siguiente: el perdón es una hermosa idea hasta que tienes algo que perdonar. El perdón es una hermosa idea hasta que ¿qué? Hasta que yo tengo algo que perdonar. A veces el perdón en nosotros es solo un concepto, es solo una idea que manejamos, es quizá un pensamiento filosófico, pero cuando tenemos que perdonar, hermanos,
Cuando tenemos que llegar a la práctica, pasar de la teoría a la práctica, eso es otro asunto. Lamec hizo de la venganza una ley. En Génesis capítulo 4, versículo 24, ustedes lo pueden buscar. Lamec dijo, si Caín será vengado 7 veces, Lamec lo será hasta 70 veces. Y ahí entonces Lamec hace de la venganza una ley que hemos absorbido de manera muy rápida, muy fácil. Pero, queridos hermanos, cada acción, según Lamec, según la ley de Lamec, cada acción debe responderse peor. Por eso, si a mí me ofenden, yo grito. Y si a mí me gritan, yo golpeo. Y si a mí me golpean, yo hiero. Y si a mí me hieren, entonces yo mato. Esa es la ley. Pero Jesús, queridos hermanos, estableció la ley del perdón. Y en San Mateo capítulo 18 y versículo 22, Jesús, frente a la respuesta de Pedro, ¿hasta cuántas veces debo perdonar? ¿Hasta 7? En la cultura farisaica, los fariseos enseñaban que un judío piadoso perdonaba máximo 7 veces, pero que más de 7 veces no se podía perdonar, que era el máximo nivel de perdón al que un judío podía llegar. Por esa razón, en ese contexto cultural, Pedro le dice a Jesús, tratando de mostrarse como un hombre piadoso, Señor, ¿y entonces hasta cuántas veces debo perdonar? Hasta 7, que es el máximo nivel de perdón que el ser humano, que el judío, al que puede llegar. Y Jesús, Pedro esperando que Jesús le diera unas palmaditas y lo ovacionara por su misericordia, Jesús le dice, no Señor, hasta 70 veces 7. No quiere decir que hacemos el cómputo y son 490. Jesús está hablando figuradamente y está diciendo todas las veces. En esta mañana, hermanos, la Biblia nos presenta solo 2 caminos. Y nosotros veremos el camino del perdón enseñado por Cristo. No nos interesa profundizar el camino de Lamec, pero vamos a ahondar en el camino que nos enseñó Cristo, concentrándonos en la historia del hijo pródigo y en la forma como el padre perdona a su hijo. Esta parábola la hemos escuchado muchas veces, es muy conocida, se encuentra en San Lucas, el capítulo 15, y hemos escuchado cantidad de sermones sobre esta parábola, pero hoy vamos a explorar en otro punto de vista en la parábola y nos vamos a concentrar en el padre. El padre, queridos hermanos, pone en práctica la enseñanza del perdón dada por Jesús. Pero miremos algunos aspectos aquí del asunto del perdón. Vayamos a San Lucas, el capítulo 15, y vamos a ir al versículo 19. Ya ustedes conocen, el hijo se va, se gasta todo lo que tiene. Por allá reflexiona cuando se le acaban las provisiones, el dinero, los amigos, la honra. Y entonces él reflexiona y dice, ¿qué hago? ¿Qué camino tomo? Bueno, voy a volver a mi padre. Pero hermanos, el hijo, igual que nosotros, no se sentía merecedor del perdón. ¿Cuánto nos sentimos merecedores del perdón de Dios? No nos sentimos. Nos han enseñado que no somos merecedores del perdón, pero esta idea viene de mucho tiempo atrás. El hijo pródigo ya no se sentía merecedor del perdón. Por eso en el versículo 19, el hijo reflexiona y el hijo dice, voy a ir a mi padre, le voy a decir que he pecado, le voy a pedir perdón, pero ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Entienden la concepción con la que llega el hijo a donde el papá? Voy a pedirle perdón, pero no soy digno. Así es que, aunque voy a ir a pedirle perdón a mi papá,
le voy a decir que como no soy digno, por lo menos me acepte como, ¿aún qué? A un jornalero. Afortunadamente, hermanos, el padre de la historia no tiene mentalidad de jornalero. Porque si el padre hubiese tenido mentalidad de jornalero, ¿qué habría hecho con el hijo? Lo habría aceptado como jornalero. Afortunadamente, hermanos, Dios, el Padre Celestial, no tiene la mentalidad que nosotros tenemos. Dios no tiene mentalidad de jornalero tampoco. El Padre no lo recibe como un jornalero. Más adelante vamos a ver que el Padre le da 4 muestras, 4 evidencias de que lo recibe, lo perdona y lo restaura al nivel de ¿qué? De hijo. Pregunto a los padres, ¿alguna vez nuestros hijos, por más errores que cometan, dejarán de ser nuestros hijos? Llegará el punto en que uno como papá le va a decir a su hijo, mire, yo lo recibo otra vez en la casa, pero no lo voy a recibir como hijo, lo voy a recibir como el chofer, lo voy a recibir como el mensajero, lo voy a recibir como la persona que viene y me hace el aseo por días. ¿Seríamos capaces nosotros de hacer eso con un hijo? ¿Verdad que no? El Padre tampoco lo hace. El Padre de la historia, el Padre Celestial tampoco lo hace. ¿Saben que nosotros cometemos un error debido a lo que hemos recibido también de niños? Cuando yo era un niño, me decía mi mamá y me decía mi abuela, si usted corre en la iglesia, si usted no guarda el sábado, si usted se porta rebelde, Dios ya no lo ama. Eso no es cierto, hermanos. Eso no es bíblico. ¿Quién dijo que Dios me ama, que el amor de Dios está condicionado porque yo hago o dejo de hacer? ¿Acaso ama Dios solamente a los que estamos hoy aquí bien arreglados en la iglesia? ¿Acaso ama Dios solamente a los que tienen una conducta que a nuestros ojos es correcta? ¿Acaso si cometo un error, deja Dios de amarme? Bueno, el amor de Dios tiene un límite, también debemos tener en cuenta eso. Y cuando ese límite llegue a su fin, si no decidimos amar al Señor, pues nos vamos a quedar por fuera del reino. Pero eso no implica que Dios me ama menos porque yo esté lejos de Él. Que Dios ama menos a los que hoy no están acá y que Dios ama más a los que estamos acá. Y eso es lo que nos muestra la parábola en esta mañana. Pero hermanos, miren, el concepto del perdón, volvemos acá. Si el hijo no se sentía digno de recibir el perdón o merecedor del perdón, el hermano mayor también creía lo mismo. También creía que su hermano no merecía el perdón. Miren lo que dice el versículo 30. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Ahí está reflejado el concepto del hermano mayor. De hecho, ni siquiera lo considera ya parte de la familia. Este no es mi hermano ya. Él rompió los lazos filiales que había entre nosotros. Se gastó todo lo que era tuyo y mío. Y ahora tú lo recibes con una fiesta. Él no merece la fiesta. Él no merece que tú lo recibas como hijo. Él no merece que tú lo restaures. Porque él no es merecedor ¿de qué? Del perdón. Pero implícitamente el hermano mayor, y de aquí sale un sermón interesante, enfocándonos en el hermano mayor, ya no en el papá, pero el hermano mayor considera que su hermano no es merecedor del perdón, pero implícitamente el hermano mayor está diciendo, yo sí soy merecedor de tu perdón, porque yo no he hecho nada malo, yo he estado aquí todo el tiempo, pero mi hermano no merece. Mire cómo los seres humanos clasificamos quién merece y quién no merece el perdón. En el versículo 20 nos muestra la parábola que el espíritu del padre era diferente. El papá no pensaba como sus 2 hijos. El versículo 20 dice, entonces se levantó cuando vio venir a su hijo, cuando decidió arrepentirse, entonces se levantó y fue a su padre.
cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Imaginémonos cómo venía el hijo. Acababa de salir de cuidar cerdos, venía flaco, mechudo, con hambre, con las uñas largas, oliendo a feo, mal aliento, sucio, untado de comida de cerdo. Y en la cultura hebrea era mal visto que un padre, una persona mayor, saliera corriendo hacia donde estaba un hijo. Era mal visto. Pero al papá no le importa nada de eso, porque el padre piensa diferente. Y dice la Biblia que el padre lo perdonó. La primera evidencia del perdón es que el papá sale corriendo y no espera que su hijo llegue. ¿Por qué? Porque el padre tiene en su mente que su hijo, aunque se equivocó, nunca ha dejado de ser su hijo. Algunos de nosotros decimos, bueno, no estoy preparado para perdonar. Es que, pastor, si usted supiera lo que me hizo esa persona, no estoy listo para perdonar. Y hermanos, ¿quién de nosotros está listo para perdonar? ¿Quién? Si somos pecadores. La verdad, nunca lo estaremos. Pero es la gracia de Dios lo que hace que seamos movidos a hacer lo que es imposible para el ser humano. Y hermanos, perdonar es importante y tenemos que clamar a Dios para que nos ayude a perdonar. Yo no sé si quizá en esta mañana le estoy hablando a alguien que está aquí sentado, que vino a oír la voz de Dios, pero que carga con un resentimiento terrible en su corazón, que tiene rabia contra alguien, que se vino para esta iglesia porque no quiere ir a otra donde está la persona a la que usted no puede perdonar, que tiene algún resentimiento con algún familiar, algún hermano de iglesia, con su papá, su mamá, porque fueron muy duros, muy terribles con usted, porque lo abandonaron, que tiene un resentimiento contra algún líder de la iglesia, contra alguien. Pero hermanos, en esta tarde ya, yo les invito a que perdonemos. ¿Por qué? Porque es una orden de Dios y porque el perdón me libera de las raíces de la amargura. ¿Saben que cuando no perdono, mi vida se vuelve una vida de amargura, una vida terrible, donde nada me gusta, donde no disfruto las cosas, una vida llena de envidia, una vida llena de crítica, una vida llena de vacíos, porque otros tienen y yo no puedo tener? Sin perder Lucas, miremos lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 15. Hebreos 12, 15. El Señor dice allí lo siguiente: mirad bien, para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, y para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine a muchos. Hermanos, la orden de Dios es estar vigilantes para que la falta de perdón no haga crecer en nosotros las raíces de amargura que contagia a quienes, a otras personas. Saben que la amargura es contagiosa. La rabia, el resentimiento, la falta de perdón, eso se contagia muy fácil. El Señor está diciendo que no debemos permitir que eso suceda. ¿Saben por qué el Padre triunfa sobre el derecho que Él tiene de vengarse? Porque el Padre se concentra en su Hijo y no en lo que su Hijo le hizo. ¿Cuál es el problema de nosotros los seres humanos? Que nos concentramos en lo que nos hicieron y perdemos de vista a la persona. Es más importante lo que esa persona me hizo que la persona misma. Y hermanos, el plan de la salvación no gira en torno a programas, no gira en torno a lo que otra persona me puede hacer. El plan de la salvación gira en torno a la gente, al ser humano. El Señor lo dijo en San Juan 3:16, que Dios nos amó tanto a nosotros, las personas, sin importar lo que le hicimos a Dios, que Él entregó su vida por nosotros. El Padre de la historia renuncia a su derecho de vengarse, porque como ser humano, el papá tenía derecho a vengarse. Y como seres humanos tenemos derecho a vengarnos. No quiere decir que
eso sea aceptado delante del Señor. Porque la venganza no tiene lugar dentro del plan de Dios de perdonar. Pero aún así tenemos derecho a hacerlo porque somos libres. Cuando nos hacen daño nos concentramos en nosotros mismos y no en los demás. Y creemos que lo mínimo que podemos hacer es vengarnos. San Lucas 6:31 nos habla de la regla de oro. ¿Qué dice la regla de oro ahí en San Lucas 6:31? Que debemos tratar a los demás como queremos ser tratados. El Señor la plantea en la palabra en positivo, porque alguien más arregló la regla de oro, pero la puso en negativo. Pero el Señor aquí la hace en positivo. Trate a los demás como usted quiere ser tratado. No tratar a los demás como ellos me tratan. Hay una diferencia muy grande. Tratar a los demás como ellos me tratan o tratar a los demás como yo quiero que me traten. Volvamos a Lucas. El padre venció su derecho a la venganza porque el padre nunca olvidó que ese que venía era su hijo. Versículo 24. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Cómo se sentiría usted, querido padre, si después de 3, 4, 5 años de no saber nada de su hijo o su hija, ella o él aparece? ¿Usted cómo se sentiría? Pensemos. El padre nunca olvidó que él era su hijo. Y mire lo que dice el versículo 32. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. No solamente no se le olvida que es su hijo, sino que le recuerda a su otro hijo que ese tu hijo es tu hermano, aunque no lo quiera reconocer. Si es mi hijo, sigue siendo tu hermano. Hermanos, a veces olvidamos que quien nos ofende, quien nos maltrata, quien daña nuestra honra, también es un hijo de Dios, porque el tiempo de gracia no se ha acabado. Y todavía cualquier persona tiene la posibilidad de aceptar a Cristo y ser un hijo de Dios. Pero nos olvidamos. Nuestro prójimo, nos olvidamos que quien nos hace daño es nuestro prójimo. Nos olvidamos de eso solo para ver lo que nos hizo. Si nosotros pudiéramos tener presente que ese que me hace daño es hijo de Dios y que si se arrepiente el Señor también lo va a perdonar, también lo va a restaurar, también lo va a traer a la iglesia y también lo va a poner en el reino de los cielos, yo creo que a nosotros nos daría temor proferir palabras o acciones contra ese otro hijo de Dios con el que vamos a pasar toda la eternidad en el cielo. Y hermanos, de hecho, si no somos capaces de hacerlo, esa persona que me hizo daño, que me inventó un chisme, si se arrepiente va a ir al reino de los cielos. Y si yo conservo venganza contra él, no voy a ir al reino de los cielos. Y termina el ofendido perdiendo su eternidad y el ofensor siendo salvo. Así son las cosas de Dios. Así son las cosas de Dios. Queridos hermanos, el perdón es un acto de gracia inolvidable. Versículos 22 y 23. Dice la Biblia que cuando el hijo vino, el padre inmediatamente, ¿qué dijo? Saquen el mejor vestido, pongan anillo en su mano, traigan sandalias para sus pies y maten el becerro gordo. O sea que ya había un becerro señalado desde que el hijo se fue. Porque utiliza el artículo el, que señala algo específico y que ya había sido escogido desde tiempo atrás. El papá no dijo, saquen miren cuál es el becerro más gordo y tráiganlo. No, dijo el becerro, el que yo separé, el que pusimos a engordar para cuando mi hijo volviera. 4 evidencias que le muestran al hijo que es restaurado como hijo, no como jornalero.
cada vez que el hijo viera el vestido, el anillo, el calzado y recordara la fiesta que hicieron en honor a él, recordaría que algo que él no merecía le fue dado: el perdón. La fiesta sería un recuerdo de la razón por la que se realizó. ¿Cuál fue la razón de la fiesta? El hijo volvió y el padre le extendía el perdón. Cada vez que se recordara en la comunidad la fiesta, se recordaría también el perdón del padre hacia su hijo. El perdón de Dios, hermanos, no tiene como propósito que nos olvidemos de nuestros errores, sino que los recordemos para no volver a cometer los mismos errores. Ese es el propósito del perdón. Mire, yo cometí este error y este error me trajo mucho dolor. No voy a volver a cometer el mismo error. ¿Creen ustedes que el hijo se volvió a ir de la casa y se volvió a gastar la fortuna? La Biblia dice que no. Nunca más el hijo se fue de la casa, porque la fiesta, el anillo, el vestido, las sandalias le recordaban a él lo dolorosa que fue su experiencia y lo inmensurable del perdón de su papá. El padre fue feliz porque no albergó deseos futuros de venganza. Perdono, pero no olvido. Mira, yo te recibo, pero a mí nunca se me va a olvidar que tú te fuiste de la casa y te gastaste la mitad de mis bienes. Si el padre hubiese tenido esa concepción, no habría vivido tranquilo, pero el padre olvidó que su hijo se había ido. Olvidó lo que había pasado y entonces por eso el padre vivió tranquilo. Hermanos, si nosotros aprendemos a olvidar los deseos de venganza, tendremos una vida y un cristianismo más tranquilo. Ustedes saben, hermanos, lo que significa arrodillarse a orar, pedirle perdón a Dios, sabiendo que yo tengo un problema con un hermano que no he sido capaz de resolver y que no lo quiero resolver porque me causó mucho dolor. ¿Ustedes saben lo que significa eso? La intranquilidad que yo tengo delante de la presencia de Dios, pidiéndole limpieza cuando en realidad yo no quiero estar limpio, cuando en realidad yo no quiero perdonar a otros. Hermanos, eso es vivir un cristianismo muy terrible. Eso es vivir una vida cristiana amargada. Eso es terrible, hermanos. Venir a la iglesia y escuchar la bondad, el amor de Dios, escuchar todo lo que Dios tiene para mí y saber que yo allá adentro tengo algo, sentir que el tema es para mí, que Dios me está hablando a mí. Y salir de este lugar cuando debiéramos salir gozosos, felices, dándole gloria a Dios. Salir de este lugar agobiados porque hoy el Señor me habló y yo me resisto a hacer la voluntad de Dios. Terrible. Pero sigamos el modelo del Padre. Mientras me siga gustando la idea de que a esa persona alguien le haga pagar lo que me hizo, no he perdonado y no estaré tranquilo. Eso compromete mi bienestar espiritual. Y si no cambio, cuando Cristo venga, no me voy a salvar. Porque en el Padre Nuestro el Señor dijo: el que perdona, en Mateo 6, mi Padre lo perdonará, pero el que no perdona, mi Padre no lo va a perdonar. Y si no estamos perdonados por Dios, ¿vamos a heredar la vida eterna? ¿Ustedes entienden lo infeliz? Aunque la Biblia no da más detalles y no nos dice qué pasó en adelante, pero ustedes se imaginan lo infeliz que fue la vida del hermano mayor de ahí en adelante, viendo cómo su hermano fue restaurado. La infelicidad de ese hombre. No sabemos qué pasó con ese hombre, pero si ese hombre no aprendió a perdonar a su hermano, su vida fue infeliz. La venganza puede espiritualizarse cuando decimos: Dios es justo y al que a hierro mata, a hierro muere. Menos mal que no tuve nada que ver con eso. No me alegra, pero me corre un fresco de que a esa persona le haya pasado eso. Hermanos, no hemos perdonado entonces. Y en conclusión, el Padre pone en práctica el perdón enseñado por Dios. El Padre se concentra en su Hijo y no en lo que su Hijo le hizo. El perdón es un acto de gracia inolvidable. No debemos perder la memoria para perdonar. Simplemente cuando vengan a la memoria
esos actos dolorosos, debemos estar en capacidad de poderlos recordar sin dolor o sin deseo de venganza. Y cada vez que venga a nosotros, a nuestra mente, o nos encontremos con esa persona que nos hizo daño, que yo pueda mirar al cielo y decirle: gracias Dios, porque aunque esa persona me hizo mucho daño, no la odio. Y te pido que me capacites para vivir con esa persona por toda la eternidad. Y hermanos, quiero terminar haciendo un llamado que no es fácil. Pocas veces nos parecemos tanto a Cristo como cuando perdonamos. ¿Usted y yo nos queremos parecer a Cristo? Aprendamos a perdonar, empecemos por ahí. No podemos vivir en este mundo sin perdonar, no podemos. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 13, y es el último texto. Colosenses 3:13. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Es una orden de Dios. Si alguno tiene queja contra otro, y perdonaos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo perdonó, así también háganlo ustedes. Hermanos, es el acto que nos lleva a parecernos a Cristo, el perdón. Perdónense unos a otros si se han ofendido. De la misma manera como Cristo los perdonó, así también nosotros perdonemos. Queridos hermanos, yo quiero preguntar: ¿hay alguien en este recinto que esté dispuesto a reconocer que en su corazón hay resentimiento? Pero en esta ocasión quiere decirle: Señor, hoy me levanto para poner mi resentimiento en tus manos y para que me enseñes a perdonar. ¿Hay alguien valiente que quiere ponerse de pie? Por eso les digo que no es fácil, porque no todos están dispuestos a reconocer. Y si yo me levanto enseguida, todos van a decir que yo tengo resentimiento en mi corazón. Y yo no quiero que la gente se dé cuenta. Yo no quiero dañar mi fachada. Yo no quiero dañar la influencia que tengo. Pero hermano, si usted es consciente que tiene resentimiento en su corazón, odio, venganza, rabia contra alguien, y usted quiere decirle: Señor, pongo ese resentimiento en tus manos y te pido que me ayudes a aprender, que me enseñes a perdonar. Póngase de pie, hermano, póngase de pie, para que el Señor lo vea y no le dé miedo que otros lo vean, no le dé temor. Porque hermanos, el llamado de Dios de principio a fin, ¿cuál es? Que reconozcamos nuestros errores. Yo me pongo de pie también porque yo reconozco que en mi corazón existen ese tipo de sentimientos, pero necesito que el Señor me enseñe a dejar la rabia, la envidia, y que me enseñe a perdonar. ¿Les parece si oramos y sellamos este pacto con el Señor? Querido Padre que estás en el cielo, alabamos tu nombre porque tú, que eres perfecto, nos amas, no dejas de amarnos porque hemos pecado, porque tenemos resentimiento, porque no hemos podido perdonar. Nos sigues amando y nos llamas a poner delante de ti ese resentimiento, esa incapacidad de perdonar, y te rogamos que nos enseñes a perdonar. Querido Rey, tú que eres tan grande y sublime, has corrido hacia nosotros para abrazarnos en las condiciones en las que estamos y nos has reconciliado con el cielo. Gracias, Señor, y que ese acto de perdón sea inolvidable para nosotros, que quede clavado en nuestra mente a tal punto que cuando alguien nos hiera, nos haga daño, no sintamos deseo de vengarnos, sino que sintamos el deseo de perdonarnos, de perdonarlo, y de esa forma, Señor, parecernos más a ti. Si hay alguien que lleva tiempo cargando con el resentimiento y la falta de perdón, en este momento, Señor, imploro tu poder para que llegues a ese corazón y le ayudes a sacar
ese sentimiento que ha estado clavado en su mente por tanto tiempo. Y que al salir de ese lugar, Señor, podamos salir gozosos, entendiendo que hemos recibido el perdón y que hoy hemos recibido la capacidad para empezar a aprender a perdonar a nuestro prójimo. Gracias porque nos amas, en el nombre de Jesús. Amén.